¿Quieren aprender más rápido y con más seguridad? La teoría musical puede parecer abstracta, pero bien entendida se vuelve una herramienta muy poderosa. Este es el primer video de una serie dedicada al estudio de los fundamentos de la teoría musical. Mi objetivo principal es presentarles estos conceptos de la manera más simple y directa posible y darles ejercicios para que los pongan en práctica. En la medida en que incorporemos la teoría en el estudio de la guitarra, vamos a acelerar nuestro proceso para aprender piezas nuevas. Empezamos a reconocer estructuras, a identificar patrones y dejamos de pensar en una nota a la vez, porque ahora empezamos a entender, pensar y sentir en el lenguaje de la música. Y esta comprensión también nos da más seguridad y confianza al tocar, porque ya no estamos confiando únicamente en nuestra memoria muscular. Ahora podemos tocar más conscientes y con intención. Puede ser que algunos de ustedes nunca hayan tenido una clase de teoría musical o que hayan aprendido de manera autodidacta o en alguna institución. En cualquiera de estos casos, esta serie les va a ayudar a aprender, a revisar, a comparar, a repasar y a pulir los fundamentos de la teoría musical. Vamos a dar inicio a esta serie con el estudio de la escala mayor. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es una escala? Al principio me gusta explicar y visualizar la escala como una construcción horizontal, donde tenemos una secuencia de notas que se suceden una tras otra. Y existen muchos tipos de escalas: mayores, menores, pentatónicas, de tonos enteros y muchas otras más. Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué diferencia una escala de otras? La identidad de cada escala está dada por el patrón de distancias entre sus notas. Así como nosotros podemos medir la distancia entre dos puntos usando, por ejemplo, el centímetro, también podemos medir la distancia entre notas. Pero para medir la distancia entre notas no usamos centímetros, sino que usamos tonos y semitonos. Cuando construimos escalas, lo que hacemos es crear patrones específicos de tonos y semitonos entre las notas. Lo primero es aprender las distancias entre las notas naturales, sin alteraciones. Podemos ver que entre la mayoría de las notas existe un tono. Solo encontramos medio tono entre mi y fa y si y do. En el caso de las notas que tienen un tono de distancia, siempre podemos dividir este tono en dos semitonos, y ahí es donde encontramos las alteraciones. El sostenido, que sube medio tono, y el bemol, que baja medio tono. Y aquí tenemos que introducir un concepto muy importante: la enarmonía. La enarmonía ocurre cuando tenemos dos notas diferentes que suenan igual. Por ejemplo, si yo tengo do y le agrego un sostenido, esto sería do sostenido. Pero si tengo un re y le agrego un bemol, esto sería re bemol. Aquí podemos ver que do sostenido y re bemol suenan igual. La otra forma de verlo es una nota que tiene dos nombres diferentes. No importa cómo lo veamos, el punto es que en la teoría musical el uso de las notas enarmónicas es muy estricto. No podemos asumir que do sostenido y re bemol siempre son la misma nota. Dependiendo del contexto armónico y de la escala, a veces vamos a tener que escribir uno u otro. Con esta idea de enarmonía podemos hablar de notas que pensaríamos que no existen. Por ejemplo, mi sostenido, que es igual a fa, o do bemol, que es igual a si. Todo esto es posible y necesario conforme vayamos avanzando en el estudio de la teoría. Y si queremos llevar las alteraciones un paso más allá, les cuento que también existe el doble sostenido, que sube un tono la nota, y el doble bemol, que baja un tono la nota. Y aquí también podemos encontrar notas enarmónicas. Por ejemplo, si yo tengo un do y le pongo un doble sostenido, ahora voy a tener que subirlo un tono. Y esto sería igual a re. O podríamos pensar en un la, doble bemol, 1, 2 para abajo, que sería igual a sol. Si volvemos al patrón de tonos y semitonos que vimos antes, justamente este es el patrón de la escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si una escala no sigue este patrón, no es escala mayor. Suena así. Desde el punto de vista melódico, los grados o las notas de la escala se numeran de 1 a 7. Y es muy importante entender esto porque esta numeración se va a usar como referencia recurrente para construir otras estructuras musicales. Además, cada uno de estos grados tiene un nombre.
Del 1 al 7 se llaman tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, submediante y sensible. Quiero que pongan mucha atención a 2 de estos grados. Si estamos en do mayor, el primer grado se llama tónica. La sensación de este grado es de reposo y estabilidad. Pero tenemos otro grado que es el polo opuesto de la tónica, que es la sensible. El séptimo grado es el que genera mayor tensión, que quiere resolver a la tónica. Esta idea de polos opuestos, de tensión y reposo, es muy importante introducirla desde este momento, porque más adelante cuando hablemos de escala menor o cuando hablemos de dominantes secundarias o incluso modulaciones, estos conceptos siempre van a tener su raíz en esta polaridad del primero y el séptimo grado. Ahora el trabajo es aprender a construir escalas mayores sobre cualquier nota. Aquí es donde esa habilidad de medir distancia entre notas se vuelve imprescindible. La escala de do mayor es el ejemplo perfecto, porque con solo escribir la escala con notas naturales ya seguimos ese patrón. Pero para construir una escala mayor sobre cualquier otra nota, siempre vamos a tener que alterar una o más notas para poder seguir con el patrón. Para esta serie de videos estoy desarrollando un PDF que se llama Domina los fundamentos de la teoría musical. Lo pueden descargar en la descripción del video y es totalmente gratuito. Ahí van a encontrar ejercicios para construir escalas mayores sobre notas naturales y con alteraciones. Y lo mejor es que incluí las respuestas. Así ustedes pueden hacer el ejercicio y revisar su propio trabajo. Antes de que hagan esta práctica con todas las escalas, vamos a construir 2 ejemplos para que ustedes aprendan el procedimiento. En este primer video vamos a trabajar sin utilizar las armaduras, para que este trabajo de distancias entre notas sea muy evidente. A mí me gusta enseñar un procedimiento de 2 pasos muy simples, pero créanme que si uno se brinca el paso número 1, a veces encuentra mucha confusión. Empecemos con una escala de sol mayor como ejemplo. El paso número 1 es escribir las notas de la escala de sol a sol. Esto parece muy obvio, pero créanme que después de revisar cientos de tareas en todos mis años de profesor de solfeo en la universidad, me he dado cuenta que el error muy común es no escribir todas las notas desde un inicio, y esto trae una serie de problemas que tal vez en escalas como sol mayor no van a presentarse, pero en escalas con más alteraciones se puede crear cierta confusión. Y el paso número 2 es comparar las distancias que tenemos ahí con el patrón que tenemos que cumplir de escala mayor y hacer los ajustes necesarios con las alteraciones. Entonces, escribimos de sol a sol, empezamos de sol a la, un tono, la a si, un tono, si a do, medio tono, do a re, un tono, re a mi, un tono, y ahora llegamos de mi a fa, donde encontramos una distancia naturalmente de medio tono, pero en este punto el patrón necesita un tono de distancia. Por eso lo que hacemos es subir el fa con un sostenido para que ahora tengamos un tono de distancia de mi a fa sostenido, y automáticamente esto nos genera medio tono de fa sostenido a sol. Y ahí estamos siguiendo el patrón a la perfección. Ahora vamos a construir la escala de fa mayor y voy a dejar por fuera el paso número 1, que es escribir toda la escala antes de iniciar. Y van a ver el típico ejemplo de error y confusión que se puede generar con solo brincar este primer paso. Empezamos entonces en la nota fa, avanzamos un tono, llegamos a sol, avanzamos un tono, llegamos a la. Y ahora necesitamos medio tono. Muchas personas resuelven esto colocando un la sostenido después del la. Entonces tenemos fa, sol, la, tono, tono, y ahora de la a la sostenido, medio tono. El patrón va bien. El problema es que ahora de este la sostenido tenemos que subir un tono. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos si sostenido o ponemos el do? Supongamos que ponemos el do para no complicar más las cosas. Ahí podemos seguir avanzando y pasamos a re un tono, a mi un tono y de mi a fa medio tono. Pareciera que estamos cumpliendo con el patrón a la perfección. El problema en este caso es que no tenemos todas las notas de la escala explícitas, sino que tenemos 2 notas la.
Encontramos un La y un La sostenido. Y esto es incorrecto porque las escalas tienen que tener todas las notas. Desde el punto de vista teórico es un error y es uno muy importante. Si hubiéramos seguido por la ruta del Si sostenido sería aún peor, muy confuso. Todo esto se puede evitar si no nos saltamos el paso número 1. Escribimos la escala de Fa a Fa y ahora vamos comparando. De Fa a Sol un tono, de Sol a La un tono, de La a Si hay un tono. Como necesitamos medio tono, ponemos el Si bemol y automáticamente esto también nos genera un tono de Si bemol a Do, un tono de Do a Re, un tono de Re a Mi y finalmente medio tono de Mi a Fa. Y listo, ahí está la escala perfecta. En esta práctica incluí algunas escalas que generalmente no se usan, como Sol sostenido mayor, La sostenido mayor o Re sostenido mayor. Sin embargo, me pareció interesante hacer el ejercicio para que ustedes puedan descubrir por ustedes mismos por qué estas escalas no se usan y cuáles se usan en su lugar. Este es un trabajo muy estimulante desde el punto de vista intelectual. Tenemos que sentarnos, pensar y resolver estas escalas. Además, estoy casi seguro que muchos de ustedes nunca se han sentado a escribir todas las escalas mayores. Y yo no quiero ser la persona que les quite el privilegio de escribir la escala de La sostenido mayor o de Sol sostenido mayor. Así que a descargar PDF, practicar. Si tienen algún comentario o pregunta, me pueden escribir. Les deseo una excelente práctica y nos vemos en el próximo video de la serie. Hasta luego.